te lo pongo a grabar. Creo que sí. ¿Te dio grabar en la nube? Sí, señora. Ah, ok, perfecto. Joja, pero ese después yo lo puedo colocar en un canal. Sí, Si está en la claro, nube, que yo sí. te mando el link y tú lo descargas. Ok. Bueno. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar aquí O compartiendo si la quieres presentación. grabar en el computador, pues ya tú decides si quieres grabar en el computador. Lo que no sé es que si se graba. Nunca lo he intentado así. Bueno, hagámoslo así en la nube y luego me mandas el link. Ajá. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con nuestra presentación. Esta está basada un poco en la experiencia que hemos ido recogiendo. Está basada también en capacitaciones anteriores que he visto en el campus y les sugiero a todos, lo vamos a hacer al final, les sugiero a todos que busquemos capacitaciones de instalación en el campus. Lo podemos hacer de manera sencilla colocando en el campus la palabra capacitación, porque no todas están, instalación, porque no todas están organizadas en una carpeta. Pero si yo abro el campus, en el campus en la parte de arriba aparece una lupita, puedo colocar la palabra sobre la cual quiera información y en el caso específico de instalación me va a traer varios tipos de instalación. Hoy vamos a hablar un poco de la que es la más frecuente, que es la que hacemos en la canilla de la cocina, ¿sí? Y el ánimo de esto es ver que todos podemos hacerlo, que no nos dejemos intimidar, que vale la pena prepararnos y muy bien, vamos a ver que hay detalles que no pueden faltar en nuestro maletín y también vamos a ver que nuestra actitud, la tranquilidad con la que lo hagamos, nos va a hacer más fácil la tarea. Precisamente algo que nos va a dar mucha tranquilidad es que tengamos todo nuestro kit de herramientas organizado. Esta cajita que ven aquí era la que nos llegaba antes, pero pues está completica y por eso usé esta imagen. Pero ahora con el morral, con la mochila, viene básicamente muy parecido a lo que vemos aquí y hay cosas que nosotros mismos le podemos ir adicionando, ¿sí? Como por ejemplo, aquí la piecita que aparece aquí, esto se llama un pie de rey, es la que puede servirnos para hacer las medidas del ancho de las canillas, para saber qué adaptador es. Pero también podemos llevar un metro, unas cuadras si no conseguimos esa herramienta. Ahí estamos. Llevar pincitas, pincitas para cortar los precintos, destornilladores. Sí, es muy importante que llevemos estas herramientas porque hay con ciertas instalaciones donde lo vamos a necesitar. Tratar siempre de llevar por lo menos dos cintas teflón, ojalá una más ancha y más gruesa que la otra, y todas las herramientas que vienen en el kit. Vamos a ver lo importante que es que en la medida en que vayamos avanzando en nuestro trabajo, nos esforcemos por tener uno de cada uno de los adaptadores de la empresa. Son 37 adaptadores diferentes hasta este momento. Entonces, podemos ir pidiendo adaptadores adicionales cada vez que hagamos un pedido para luego organizarlos en los contenedores como el que nos da PSA. Este es uno muy sencillito, pero caben varios adaptadores con cajita para que cuando yo coloco uno sepa cuál es el que debo reemplazar. La cajita la venden en el Dollar City, es práctica, es sencilla. Y en el caso de las chicas, por ejemplo, podemos recurrir a tener no solo la pinza que nos llega con el kit, que es la pinza grande conveccional, ¿sí? Sino que también podemos acudir a tener una pinza pequeña, ¿sí? A mí me es útil, aunque ya con el paso del tiempo me he acostumbrado también a trabajar con esto. Pero podemos ayudarnos con este tipo de herramientas para hacernos la tarea más fácil. Ahora hay unas recomendaciones prácticas que vamos a hacerles basado este es una imagen de una capacitación que precisamente aparece en el campus y son esos detallitos que vamos a ir agregándole a nuestro kit, a nuestro morral que debe permanecer ahí y que debemos revisar cada vez que salimos para una instalación. Entonces, en el celular
vamos a llevar imágenes o fotos de varias instalaciones, vamos a llevar la guía, esto es descargable, es un PDF descargable donde lo podemos estar repasando como un instructivo para ir entendiendo un poco más este mundo de las canillas que cada vez crece más. La cinta teflón, como les decía, es bueno llevar dos, ojalá de dos calibres diferentes, o todos tarritos porque puede uno acabar si quedamos varados para la demo. Los sujetadores, esos sujetadores que nosotros tenemos para colocar la manguerita, y también podemos llevar o debemos llevar las tiritas, los precintos que conocemos para que podamos agarrarle que la instalación quede bonita, quede elegante y quede de buen gusto para el usuario. El alcohol ahora no viene en todos los kits, pero nos sirve tener alcohol, así sea el gel de manos, para que limpiemos la canilla y de esta manera le arranquemos la grasa y queden mejor adheridos las pegatinas con la manguera. Los precintos, como veníamos hablando, ahora hay blancos, ahora hay negros y nos sirven para las instalaciones según el color del purificador. El alicate, la pincita pequeña que veíamos ahí para cortar estos precintos, la regla o calibre para saber identificar un poco con más facilidad cuando sacamos el cortachorro cuál es el adaptador que va, si no lo percibimos directamente. Las abrazaderas metálicas son una herramienta muy importante tener abrazaderas y podemos ir, hay la de metálica normal y a veces esta ventaja la que tiene es que se consiguen grandecitas, pero también están las de acero, también tiene varios calibres. La ventaja de la de acero es que se ve, digamos, más estético cuando tenemos que recurrir a eso. Entonces esos son pequeños detalles que vamos adquiriendo en las ferreterías para luego hacer nuestro trabajo de una manera más profesional. El destornillador de punta plana, porque en ocasiones, por ejemplo, para apretar estas agarraderas necesitamos ese destornillador. Las arandelas que nosotros utilizamos para que no se vaya a filtrar el agua, podemos tener en varios tamaños, de hecho PSA los tiene y en las ferreterías también conseguimos. A veces hay unas súper delgaditas que vale la pena tenerlas a mano porque en algunas conexiones son muy útiles. Todos los adaptadores, lo que hablábamos hace un momento, ir poco a poco, si no podemos comprar varios de una vez, ir comprando uno a uno para ir completando nuestro kit. La verdad es que, bueno, por ejemplo, donde yo vivo acá en Fusagasugá, básicamente es el 039, ocasionalmente los Twin Plus, pero es bueno tenerlos todos para no vararnos en una instalación. Una toalla, es importante llevar una toallita para que limpiemos, para que dejemos ese mesón completamente limpio, seco, también nos sirve para apalancarlos y poder retirar a veces los cortachorros, entonces es importante tener. Y unas tiritas pequeñas en las que nosotros, o con la misma toallita, pero que sea seca, que sea firme, para que nosotros podamos envolver cuando vamos a colocar el lap o la grifería, envolver aquí y luego colocar la pinza y que no dañemos ni la grifería ni el cromado, por ejemplo, del lap. ¿Sí? Entonces, tener ahí una pequeña agarradera que nos haga un poco más fácil el cuidar y proteger la grifería. Hay otros artículos importantes e indispensables que nosotros tenemos dentro de nuestro kit, que son precisamente los limitadores automáticos de presión. Esta es la frase correcta. Nosotros los llamamos reguladores de presión y son limitadores automáticos de presión, por eso son LAP. Tenemos el sobre mesada, tenemos el de la ducha y tenemos el bajo mesada. ¿Sí? El de la ducha ya viene ahí incorporado cuando llega la cajita con la ducha. Y en algunas zonas donde no llegue es importante pedirlo, ya que los estudios que se le han hecho al agua, una capacitación especial que dio el ingeniero Torti que se encuentra en el campus, dice que Colombia necesita regulador de presión por la presión que tenemos. No es común en Argentina, no es común, pero aquí en nuestro país sí es necesario, ¿cierto? Entonces es importante que también tengamos un manómetro, nanómetro, creo que se llama la herramienta para medir la presión, o de manera sencilla, lo que podemos hacer es colocar una botella de litro, colocar completamente abierta la llave, la canilla,
Y si esta botella se llena en menos de 36 segundos, necesitamos el lápiz, ¿sí? Si llena en más, pues es muy probable que no lo necesitemos tanto, que con el que tiene el señor 4 sea suficiente, pero si no, sí es importante. Por eso cuando no se coloca el lab es que vemos las fotos de que se rompen las tapas, empiezan filtraciones por alguna parte porque la presión deteriora algunas piezas del purificador. Y empezar entonces nosotros a ir conociendo canillas. Cuando veamos esas imágenes que se ponen en el grupo, primero vayámonos guardándolas en una carpeta o guardémoslas en un chat. ¿Sí, Jero? Cuéntanos. Hola, hola, buenos días a todos. Hola. ¿Cómo les va? Qué alegría tenerlos aquí esta mañana y aprendiendo de la Supermaster Lil. No, aquí el instalador, eso eres tú. Ven, quiero que de pronto hacerte una pregunta, que es una de las preguntas que más surgen a veces, no sé si alguien más nos ayuda a responder, porque muchas veces cuando vamos acá en Barranquilla, creo que en Montería también pasa mucho, eh, de pronto la presión del agua no es tan fuerte o es fuerte, pero el conducto o el caudal es pequeño y muchas personas dicen, pero es muy pequeño y a veces quieren que le quitemos el lat que trae el reductor de caudal que trae el, el purificador, el portafipor. Entonces quería Ujú. saber qué cata conveniente es si de quitárselos porque de pronto ahí les gusta, ¿no? Ese chorro sí me gusta. Entonces, ¿qué tan conveniente es en el funcionamiento del equipo o quitárselo o dejárselo? Me gustaría que nos compartiera esta parte. Listo, Jero. Bueno, tengamos presente que el Senior 4 especialmente ha sido diseñado con un regulador interno más fuerte que otras unidades. Eso significa que está hecho para cuando hay esa presión más bajita, ¿sí? Lo que hablábamos hace un momento. Cuando yo voy viendo que efectivamente afecta al chorro y me doy cuenta que no es un tema de mantenimiento, no es un tema que esté sucio, sino porque realmente el chorro es bajito, entonces puedo hacer ese ejercicio. ¿Cuánto tiempo se demora en llenarme la botella? Si va con presión, si no va con presión, y lo puedo retirar. Ahí lo que también vamos haciendo es hacer el ejercicio, quitarle el lap y vamos mirando cómo va funcionando el purificador. Si vemos que efectivamente tiene un chorro mejorado, pero que no tiene la fuerza que lo pueda deteriorar, pues digamos que la máquina como tal, el Senior 4, está diseñado para eso, para regular si llega a tener entradas de gran presión. ¿Sí? Y sí, en la costa como hay problemas con el acueducto, con el abastecimiento, pues eso pasa menos, pero acá en el interior, donde en la mayoría de lugares tenemos antes una presión exagerada, no solo tiene que ver con los purificadores, sino también afecta, por ejemplo, las entradas de las cisternas, ¿sí? Los grifos normalmente, aunque no tengan ninguna adaptación en su boquilla, también se deterioran por la presión. Entonces sí es muy importante que lo coloquemos. De hecho, por ejemplo, aquí para FUSA, cuando nos envían pedidos, vienen incluidos ya con el LAP. Y no tenemos ya casi que ni pedido. Bueno, vamos a mirar ahora aquí algo importante y es que las canillas, las llaves, tienen o rosca o sin rosca. Cuando nos sale sin rosca empezamos a sufrir un poco porque ya sabemos cuál es el que hay que colocar. Pero cuando traen rosca tienen dos tipos de rosca. La rosca exterior de la canilla, que se llama macho, o la rosca interior, que se llama una canilla hembra. Entonces, cuando veo yo este detalle, sé qué tipo de adaptador debo colocarle a esa canilla y es el adaptador inverso, ¿sí? Si me sale una canilla macho, como se ve acá en la imagen, con la rosca por fuera, debo colocar un adaptador que tenga una rosca interior, si es la que va a casar acá. Sí, eso es como una norma. Si la canilla es macho, el adaptador debe ser una hembra. Y si es el caso contrario, si la rosca es interior, entonces es una canilla hembra. Y debo colocarle un adaptador macho. Tenemos varias referencias dentro de los que tenemos. Y vamos a saber que uno de estos machos, va a casar con exactitud dentro de esta canilla hembra.
Entonces aquí hay como un resumen, mirando el pico de la canilla, vamos a saber si tiene rosca o es macho o es hembra. Y si Lili, no, perdón que te interrumpa. dime, Hay dos preguntas en el chat. sí, Una de Luz Dari que dice, ¿se puede usar el Senior 4 sin el regulador de caudal cuando el flujo de agua es muy poquito? sí, señor, sí se puede usar, ¿sí? Y Miguel, Digamos que es menos riesgoso el que usemos el purificador desde que él haga el paso y tenga una presión suficiente para pasar y que obviamente tenga un chorro, aunque sea pequeño, pero constante, no va a sufrir, no se está arriesgando el purificador. Entonces sí lo podemos hacer. y la otra pregunta de Miguel dice, a mí ya me ha pasado que hay hogares que en el grifo no tiene rosca. ¿Qué se hace en ese caso? Eso, Miguel. Entonces eso es lo que vamos a ver. Cuando no hay rosca, tenemos dos opciones a las que podemos recurrir y son los adaptadores universales. Como vemos, como veíamos acá en la imagen, uno es el que, no hemos pasado la imagen. Voy a tener aquí adelante. Bueno, hay uno que se llama universal y hay otro que se llama mariposa. Y tengo el mariposa. De este hay tres calibres diferentes. Y el universal, se me olvidó colocarlo aquí, es un plastiquito, ya lo muestro acá en una foto. Bueno, aquí un detalle importante y es que si podemos pedirle al usuario una foto de su canilla, eso nos va a hacer más fácil llegar a hacer la demostración, ¿sí? Porque aquí ya vamos a ir al menos con una idea, ya vamos a saber que son machos o son hembras, puede ser universal. Ya con esa foto nos vamos a ir preparando un poco más para ser más asertivos al llegar a hacer la demostración. Y aquí aparece el adaptador que decimos, miren, que es el manguero. Permítame un segundito. Un momento, por favor, permítame. Discúlpeme, pero tenía que entrar mis perritos de la terraza porque esos no me dejan concentrar. Bueno, entonces aquí continuamos. Entonces que es el adaptador manguera, es el que vamos a utilizar cuando sean esas instalaciones lisas o sin rosca ni adentro ni afuera. ¿Sí? Ese es el que vamos a utilizar. No sé si tengas de pronto uno a mano, Jerónimo, para que me ayudes ahorita a mostrar cómo lo colocamos. Y si lo tienes por ahí en manguera. Ok, lo que no tengo es... No, no importa, sino es que quiero mostrar algo del manguera. Pero ya lo vamos a mirar ahorita, Miguel, para que sea ¿Quiere? un Bueno, sí, ejercicio sí, práctico. yo tengo manguera, lo que tengo que buscar es qué grifo, que tengo el cuello en el stand. No, es que quiero mostrar algo con el manguera, si no, no lo subí acá. Yo, Tengo aquí yo tengo disponible. uno, ya te lo busco. Pero quiero que veamos ahorita un ejercicio práctico para que sea más fácil cuando tengamos que utilizar y más eficiente. Algo importante con las instalaciones es que nosotros debemos respetar la grifería que tenemos, que encontramos en casa, y debemos conservar la función que tienen las canillas, ¿sí? Debemos hacer todo lo posible por entender cómo podemos colocar nuestros adaptadores para que al quedar instalado el purificador se mantenga la funcionalidad de esa canilla que ha comprado el usuario y también que se vea estético. Por eso el trabajo tan interesante que ha hecho PSA durante todos estos años, cuando empieza la empresa solo existía un adaptador. Imagínense cuál sería nuestra vida si solo tuviéramos un adaptador. Pero la experiencia, lo que ha ido surgiendo en el mercado con este tema de las canillas, también ha avanzado PSA, generando, como les decía, 37 referencias diferentes de adaptadores que nos brindan la oportunidad
de hacer instalaciones muy profesionales. Si no necesitamos mucho conocimiento de plomería para que podamos hacer este tipo de instalaciones. Entonces aquí vemos unas instalaciones que en algunos lugares no son tan frecuentes, en otros sí, y para eso es importante que estemos pendientes al chat cuando colocan, cuando preguntan y cuando responden para que vayamos sabiendo cómo vamos a solucionar. Y como les decía, si tenemos imágenes, las vamos almacenando en una carpeta o en un chat para tenerlas a mano como material de investigación. ¿Sí? Aquí vemos cuando ya entendemos un poco este tema, solucionamos con los adaptadores de la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí, estas son diferentes instalaciones. Estas dos últimas van con los Swing Plus. Los Swing Plus son dos adaptadores, vienen así marcados en la cajita, ¿sí? Swing Plus, donde uno de ellos es un macho y el otro se le llama hembra Swing Plus, que nos permite que a pesar de ser una llave un poco diferente, podamos nosotros hacer instalaciones como la que aparece aquí. ¿Sí? Aquí están estos dos adaptadores. O aquí en esta también. ¿Qué debemos hacer? Acordémonos que necesitamos llevar todas las herramientas que van en el kit. Entonces aquí tengo que retirarle, por ejemplo, en esta de aquí, en esta de aquí, o en esta debo retirar la parte de abajo que tiene nuestro bypass. ¿Y con qué lo retiro? Con esta llavecita. Esta llavecita grisecita que viene ahí tiene ese objetivo para que también el usuario luego pueda limpiar esa piecita, ya que se llena de tierra, de basura, pueda retirarla y colocarla. Pero si no tengo esta piecita y tengo el destornillador de pala, el plano, pues con eso voy a poder hacerlo, o incluso con una moneda. Pero pues si yo saco mi llavecita, ellos van a entender cuál es la función que también tiene y me va a ser útil para este tipo de instalaciones. ¿Sí? Eh, Aquí en este son otros dos adaptadores que se colocaron en esta instalación, que es el convencional, el 039 en la parte de arriba, uno normal, una hembra normal, pero que va acompañado de un adaptador que debe estar dentro de nuestros artículos de instalación y es el que se conoce como el aireador. Ese va aquí abajo. Esta llave sale con mucha frecuencia y es como muy enamorador para el usuario ver que su canilla le queda tal cual como la tenía con esa regaderita que les gusta tanto. Entonces igual retiro con la llavecita gris de aquí de la parte de abajo del bypass y coloco el aireador y en la parte de abajo ese tiene doble rosca. Entonces por un lado empata al bypass y por otro lado empata a la florecita que hay aquí a la regadera. De esta manera, también se va haciendo como más fácil que ellos nos compartan sus referidos, sus contactos, porque se dan cuenta que son artículos diseñados no solo con una tecnología eficiente para la purificación, sino que adicional respeta, cuida y favorece la estética de su cocina. ¿Sí? Es un artículo que no ocupa espacio, que es bonito, que tiene una manera de instalarlo que hace que no se vuelva fea ni estorbosa su mesada. Y eso es algo que nos favorece a nosotros. ¿Sí? Aquí tenemos, bueno, Sí, diferentes, dime. aquí tengo Ah, el, eso. Sí, aquí quiero que nos ayudes, por favor, Jerónimo, y nos expliques cuando tenemos que colocar este adaptador universal o manguera, cómo es la manera en que lo quieres hacer. listo, perfecto. Entonces, también les tiro aquí un tip. Muchas veces se nos agotan los adaptadores y el adaptador, como le decía Lili, el más convencional es el 039, ¿verdad? A mí me ha pasado que en un día he puesto 4 o 5 demos y todos me han salido con 039 y me quedé sin 039. Entonces, el 039 básicamente esta rosquita que estamos aquí, esto es un 039. Entonces, aquí, cuando veamos así, no tenemos el 039, podemos apoyarnos del universal. El universal a veces nos saca de apuro. Hay que saberlo también manejar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo primero que hacemos cuando vamos a poner el 039? Pues, un manguera o un universal. Vamos a quitar
la abrazadera de presión. ¿Cómo la quitamos? Ella entra con unos dientecitos, no sé si alcanzan a ver aquí. Entonces vamos a asirla hacia arriba y hacia abajo. Vamos a echar una hacia arriba y hacia abajo para que ella suelte, para abrirla. Ella sale, miren, y ella sale totalmente. Y vamos a poner el adaptador, vamos a meterlo a presión. Vamos a meterlo a presión hasta el fondo, lo que más podamos ingresarlo, ¿vale? En este caso, como es tiene una protuberancia delante, mira, se sale, pero cuando es una llave o un grifo que es plano, va a entrar muy bien. Listo, hasta el fondo. Siempre logramos que la marca de PCA quede hacia adelante, como darle estética, como le decía Lili. Y después ponemos nuevamente la abrazadera. Y la vamos a apretar. Al apretar, ella comienza los dientecitos a entrar. ¿Qué recomendación les doy para que les quede bien apretadita? Toman el macho solo, o ¿cómo le llaman ustedes? Acá le llaman Hombre solo. el hombre solo, y con la puntica lo apretamos. Apretamos acá para que él quede bien hasta lo que más pueda, para que la presión, estos adaptadores tienen una desventaja de ellos, que si no los pones bien, la presión los rebota. Entonces es importante que quede bien aprisionado. Cuando te toque ponerlos y de pronto la abrazadera no te dé porque es un grifo mucho más ancho, ahí utilizamos las abrazaderas que nos decía Lili, metálicas. Por eso es bueno tener de varios tamaños, que si con ella te puedes ayudar y apretar muy fuerte para que no se te salga. ¿Ya? Entonces, miren, ahí prácticamente es eso. Lo que hace uno, la pone hasta que llegue al final y ya queda colocado. Acá vendría ya el bypass. Entonces, es muy fácil colocar este adaptador. Ujú. Gracias, Jero. Y quiero darles dos tips con respecto al manguera. A veces el grifo que hay es muy ancho y bregamos un poco para lograrlo ingresar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos coger un poquito del jabón de la loza, ¿sí? Si es líquido, un poquito en los dedos, o si es del que es en pasta, lo tomamos y con agua un poquitico nos enjabonamos y le ponemos en la boquillita para que sea más fácil ingresar. Y otro tip muy importante, especialmente, bueno, en este que estaba colocando Jerónimo, la parte del frente de la canilla era ancha. Entonces ahí va a ayudar a hacer una presión para que no se infle tanto la manguera. Pero cuando no sea así, debemos colocarle en la parte de arriba del adaptador manguera, el que estábamos hablando, el metálico, que es muy fuerte, que le genera una presión para que no se nos vaya a salir. Y hacia la parte de abajo, casi en la parte cromada, le colocamos o el plástico, le dejamos el plástico o le colocamos el otro. ¿Cuál es el objetivo? Que con la presión del agua, sobre todo porque hay unas canillas muy delgaditas, hay unas canillas que son bien delgadas y entra como muy suave y no hace ningún tipo de presión en manguera. Entonces, si yo solo lo coloco arriba, cuando entra la presión del agua me va a inflar la parte de abajo la manguera y me lo puede sacar con más facilidad. Pero si yo tengo la precaución de colocarle dos abrazaderas, voy a poder evitar que eso ocurra. ¿Sí? Vamos a evitar que nos lo vaya a arrojar el, ¿el qué? Bueno, La presión. vamos a evitar que la presión no lo saque, porque eso sí pasa con este adaptador, que como él está hecho para que vaya a presión, si no nos queda bien colocado o si es demasiado delgado el tubo al que lo estamos adhiriendo, pues lo va a estar botando, ¿sí? Y si es solamente en una demo que lo estamos dejando, sugerirle al usuario que no abra tanto la llave cuando lo vaya a utilizar y le explicamos la razón. No sé, Lina, si querías preguntar algo. ¿No? Ah, bueno. Entonces vamos a analizar un poquito esta imagen que tenemos aquí, que es la forma en que va a quedar una instalación que nosotros llevamos a un hogar. Este es el orden: adaptador, el lab y el bypass.
Y ya, bueno, si tenemos que colocarle la flor o es un extensible, bueno, va a quedar aquí. Pero a veces otra opción que tenemos cuando no tenemos el adaptador, cuando es una de estas canillas lisas, es lo que mostraba Jerónimo y es tener nuestro propio cuello, ¿sí? Necesitamos tener un cuello siempre en la maleta, por lo menos uno, porque nos va a salvar en este tipo de instalaciones, ¿sí? ¿Cómo hago yo? Aquí en la parte donde estoy mostrando la flecha, esa partecita de abajo, esto, digamos que esto es como una medida estándar, porque uno va a comprarlo y entonces le dicen, no, tiene que traer la marca para saber si lo hay, porque no funcionan todas las marcas. Yo he cambiado varios cuellos y hasta este momento, bueno, normalmente consigo Grival y Gricol y esos casi, me parece a mí que son como universales. Inclusive una de estas partecitas era cuadrada y ahí lo pude colocar. Entonces, lo único que vamos a hacer es que en la parte de abajo, primero en la canilla, soltamos el bujecito que tiene, yo lo suelto, puedo sacar la pieza que tengo ahí, ese cuello, coloco este nuevamente y lo aprieto. Y ya es algo supremamente sencillo. ¿Y qué pasa con estos? Que estos normalmente tienen para un 0,39. ¿Sí? Entonces, me va a ser mucho más fácil el que yo pueda hacer la instalación. Vamos a mirar que hay algunos detalles importantes. Sí, Lina, Lili, ese cuello tú lo tienes dentro de tu stock de productos que llevas allí. ¿Cuánto vale? Acá en Montería no se consiguen los cuellos solos. este vale más o menos 32.000 pesos. A veces 28 si es Gricol, 28. ¿Qué Pero más o marca? menos este. Este es Gricol, pero también lo hay Grival, que se vale como 34.000 pesos. ¿Sí? Ok. Y Habrá que siempre te... pedirlos, entonces toca pedirlos en línea porque yo Ujú. he caminado las ferreterías acá y no los he encontrado. No sé si Jero, las veces que ha venido a Montería, habrá logrado conseguir algún cuello solo, pero ya la Mira, experiencia me ha llevado a 2 casos que me ha tocado comprar la grifería completa. mira, Lina, este lo compré en Montería, me costó 15.000 pesos. Obvio, yo le pregunto voy a las ferreterías de barrio, así les pregunto si tienen alguna grifería que se les dañó, que es para una maqueta. Ellos te buscan y te lo venden a buen precio. Entonces, es una forma. Y lo otro, ahí en Cantaclaro hay una ferretería muy grande. Ahí te los venden y te vale completo todo este, te cuesta 25.000 pesos. Así que ahí puedes conseguirlos muy económicos. De hecho, les cuento, como dice Lina, cuando nosotros empezamos con mi esposo, lo que hacíamos cuando eso nos ocurría era cambiar toda la grifería. También les cuento que al principio a mí me parecía que esto era muy difícil, siempre iba con él, porque aquí en la casa él es un MacGyver, entonces él siempre me ayudaba con esto, me cambiaba las llaves. Pero cuando escuchamos una vez en una capacitación a Magnolia hablarnos de cuello, eso fue como, uy, wow, y es un datazo, porque nos evita mucho todo el trabajo que tiene, o digamos que no es que sea tan difícil cambiar una grifería, pero no siempre están bien hechas esas instalaciones, a veces son muy viejas, entonces podemos estarnos embromando un poco, pues es mejor si lo podemos evitar. Y aquí hay algunos tips. Cuando instalamos, tratemos que las instalaciones queden bonitas. Aunque sea una demo, tratemos de organizar esta manguera y todo para que sea agradable a la vista, ¿sí? Que esta ama de casa especialmente, aunque a veces los señores también son muy detallistas, se sientan satisfechos con lo que están viendo. Y si estamos empezando, a veces, como les decía, ya uno va conociendo las llaves, ya uno lo ve desde que llega a la casa, desde que le mandan la foto y uno ya sabe qué es este, o qué es esto, o qué es esto. Pero algo que nos puede ayudar es que yo retiro el cortachorro y esta medida es la que yo necesito para colocar acá. Sí, en otras palabras, lo que yo saco es lo que debo volver a colocar. Y un tip que aprendí en una capacitación alguna vez es que esta arandelita que trae el cortachorro que retiramos, ¿sí? La puedo sacar de aquí. Esa es la misma arandelita que podemos usar para la instalación. Siempre tengamos ese tip. Todos los cortachorros que retiramos, bueno, no puede, pero acá está. Esta arandelita la sacamos y la vamos a dejar ahí para luego colocar nuestro adaptador.
como ella ya está, como la canilla ya está como amoldada con esa arandelita, pues va a ser mucho más eficiente cuando lo hagamos, que nos quede bien hecho y que no vaya a generar goteo, ¿sí? Siempre llevarnos el cuello dentro de la mochila. Eso debe hacer parte, cuando revisamos, cuando salimos a hacer una demo, revisemos que vaya lo necesario y este debe estar ahí. Y el teflón, el tema del teflón, que todos lo vemos en nuestra mochila, que muchos lo utilizamos, es algo que nos da la oportunidad de hacer una instalación que no genere goteo, que quede bien hecha, pero debemos esforzarnos porque quede bonita. A veces de pronto vemos imágenes donde se ha colocado el teflón de tal manera que se sale en la parte de arriba. Entonces eso le hace perder estética. Si es una instalación definitiva, eso va a ir ganando ahí mugre, se le van a estar adheriendo cosas que le forman bacterias, entonces eso se va a ver muy mal. Por eso vamos a ver un videito donde explica de manera sencilla cómo podemos mejorar nuestras instalaciones de teflón. Lili, perdón un momentico, ya está corriendo el video. Pero, discúlpame, ¿no tenía sonido? ¿No se escucha? No. No tenía sonido. Ay, Y una disculpe. pregunta con respecto al teflón. Sí, PSA es una empresa que cuida el medio ambiente, las comunidades y el planeta, ¿cierto? sí. El planeta, las comunidades y las personas, el medio social. Resulta que el teflón es contaminante. ¿Cómo Sí. hacemos en ese caso? Digamos que desafortunadamente en este momento en todas las instalaciones de diferentes griferías o de tubos o de herramientas hidráulicas se requiere precisamente para proteger el estar perdiendo agua de manera pequeña o de manera grande. Por eso sí, en ocasiones toca colocarlo, pero como les decía, cuando usamos bien las arandelas, en mi caso es muy difícil que yo utilice el teflón, ¿sí? Si yo sé colocar bien las arandelas, si las sé organizar dentro de cada uno de mis adaptadores, si utilizo la arandela correcta, porque hay por tamaños, eso me va a permitir que no necesite colocar el teflón. Pero si en este momento sí es necesario en algunas instalaciones, de pronto son, por ejemplo, si tengo que colocarlo en una llave de patio, ya están muy desgastadas porque les colocan, les quitan mangueras de extensión. Entonces ahí sí voy a necesitar recurrir al teflón. Pero nos vamos esforzando por ser tan eficientes que cada vez lo utilicemos menos. ¿Sí? Es Ese es el verdad, objetivo. Lili, es verdad eso que estás diciendo porque yo poco utilizo el teflón y a mí no me Ujú, están quedando las instalaciones sin goteo y sin nada. Trato eso, al máximo de no utilizarlo. Ya cuando utilizo teflón es porque de verdad normalmente queda en el pegue de la grifería con el ujú, adaptador nuestro antes de colocar el bypass, es allí donde siempre queda como la goterita. Y es por utilizar la arandela del cuello original, porque muchas veces ya esas arandelas están bastante bajitas. Entonces yo desgastadas. cambio esa arandela, coloco una de las azulitas que son las nuestras y ya deja de gotear. Para mí, o sea, dicho por mi esposo que él es mecánico y él sabe bastante de eso, él me dice, no deberían utilizar teflón, no deberían utilizar teflón porque estos empaques vienen exclusivamente diseñados para que ninguna grifería tenga fuga o escape. Entonces, pues a mí eso me ha quedado como en la cabeza y ahora que lo estás mencionando, pues a mí me llama poderosamente la atención porque debe haber, Ujú. hay un señor que una vez vino a hacer un trabajo en mi casa que él no le puso teflón al cambio de la grifería, le puso una cuestión líquida. Y él me dice, esto es lo que se está utilizando en plomería ahora y es costosísimo. Eso es una gotica, la riegas en el borde de la rosca que vas a colocar, la colocas y ya, para quitarla le das un golpecito y eso se cristaliza y se desvanece. Yo le dije, pues me va a dar el nombre de ese producto, porque en realidad es bien, no queda teflón por ninguna parte, no queda fuga, sella bien y me pareció pues como muy Práctico. atractivo el producto y me dice, es caro Bueno, porque entonces no perdóname. trae más de 300 ml el frasquito.
Entonces, la tarea es que por favor nos consigas el dato y nos lo compartas en el grupo. Esa es la tarea Total, para que total. aprendamos a manejarlo. De Y hecho, vamos a ver ay, dime, perdón. ¿sí? De hecho, eso que dice Lina, ahí ya tenemos la otra de y por esto estos talleres son importantes. Por eso y por importante el taller porque nos va a permitir, mira, al día de hoy también igual que Lili, que Lina, he tenido la habilidad de poder, yo no uso teflón, no tengo teflón en mí, no lo tengo por ello, por evitar utilizarlo y más por estética. Incluso en estos días me pasó como Lili, voy a poner una, una, una demo y el teflón y la llave estaba muy deteriorada y entonces me quedaba goteando, me tocaba ponerle el teflón. Decidí comprar la llave, era una llave como de patio, me costó 15.000 pesos, pero eso me llevó a un cierre, porque al señor le gustó tanto la llave que le compré, que me llevó a un cierre positivo. Entonces, miren que a veces cuando nos esforzamos un poquito más a buscar la solución de manera estética, todo nos lleva a eso y evitamos, pero cuando no hay otra solución, bueno, nos apoyamos ahí un poco del teflón. Ujú. Y vamos a ver cuando tenemos que usarlo, cómo hacerlo de la manera correcta. ¿Sí? Vamos a mirar un video. Colocación de cinta teflón. Bueno, ¿qué les pareció? Excelente, Lili. Yo tengo acá mi hijo en la industria de PSA. Él me enseñó eso. Él me dice, no, tú la coges y la vuelves toda un hilito y la vas colocando en las ranuras de la llave, el grifo, donde la vayas a colocar. Y no necesitas ponerla plana. De hecho, eso era lo Ujú. que yo iba a esperar que viera el video para ver qué era lo que iba a mostrar. Él, ya ese truco yo lo sabía. Pero bueno, si no tengo necesidad de utilizarlo, así como dijo Jerónimo, no lo No utilizo. lo utilizamos. Y hay dos detalles importantes aquí. Primero, que cuando yo lo coloque, bueno, esta boquilla está cortica, pero hay unas más largas, que se me salga el teflón y no quede como una arandela aquí adelante, porque eso puede obstruir un poco el paso del agua, ¿sí? Aquí rellenar mal. Entonces el teflón se puede cortar. Por ejemplo, para este que es tan pequeñita, yo puedo abrir el teflón para hacer una tirita más sencillita, coloco la hiladita. Hacia el fondo yo necesito que donde está terminando es donde debe quedar mejor sellado. Entonces ahí es donde le voy a hacer como que quede un poquito más ancho para que se forme como un empaque de teflón y frene cualquier filtración que pueda tener acá, ¿sí? Y adicionar el detalle de la estética, que si lo voy a colocar y esto es liso aquí, o este no me puedo poner a ponerle un montón, que cuando coloque el adaptador se salga, se vea horrible, no. Y otro detalle, siempre se coloca en la dirección de las manecillas del reloj. Aquí yo lo coloco así. ¿Por qué? Porque si lo coloco al contrario, cuando yo ya le voy a colocar el adaptador y como voy de manera inversa, si lo coloca al contrario, pues se va a empezar a salir y no va a cumplir su función. Si no siempre lo mira hacia acá, las manecillas del reloj es la forma en que lo debo hacer apretándolo, porque esta cinta no es para que quede suelta, ya debe quedar fija y fuerte como lo vimos en el video. Sí, llegamos a utilizarlo, pero sigamos tratando de no hacerlo tanto, pero es una alternativa necesaria a la que hay que recurrir precisamente para proteger las fugas de agua. Detallitos que vimos hoy que son importantes tener en cuenta. No forcemos la rosca. Si hay una que no sale a la buena y de pronto aplicándole un poquito con la tenaza es para ayudarnos a soltarlo, pero si la vemos muy fuerte, siempre protejamos ese grifo, entonces le colocamos algo antes de colocar la tenaza y luego empezamos a girar suavemente, suavemente, suavemente para poderlo retirar. El O-ring, como lo dicen en Argentina, o las arandelas, o los empaques, como le decimos acá, ese que trae el cortachorro que retiramos nos sirve para nuestro adaptador. A mí me gusta mucho usarlo, pero como decía Lina, a veces están desgastados y ya no funcionan igual, entonces colocamos uno de los nuestros. Y para eso, en una ferretería, busquémonos varios calibres, varios tamaños, porque a veces los azules de PSA son demasiado gruesos para ciertas griferías que tienen muy poquita rosca. Ahora, si necesitamos utilizar el teflón, como dice acá, poner la rosca del adaptador mirando hacia nosotros,
y colocar el teflón girando en sentido de las agujas del reloj. Es un detalle muy importante para que nos quede bien hecha la instalación cuando usamos el teflón. De hecho, hay un detalle y es que uno ve que algunos instaladores, algunos distribuidores ya tienen el chip del teflón. Sí, siempre, o sea, les da seguridad utilizar teflón. La verdad es que cuando uno empieza a hacer el ejercicio utilizando correctamente las arandelas, no es necesario. En la mayoría de casos es muy ocasional tener que utilizar el teflón. Bueno, Lina, cuéntanos, Lili, cuéntanos. Lina. los O-ring son las arandelitas negras y esas son circulares y las hay en diferentes tamaños. Pero en el carrito de PSA no están 19, no hay 20, no hay 21. En el carrito de PSA están las arandelas azules. Los O-ring Ujú, los consiguen en la ferretería de en la diferentes ferretería. tamaños. 19, 20, 21. Yo los he comprado acá porque las arandelas a veces son muy gruesas y necesitas es un O-ring para ponerlo en donde está el que trae la grifería original. Entonces, eso sí, porque yo me di cuenta que en el carrito de PCA solamente están los de el vaso filtrante. Y yo me pedí uno de esos y cuando yo vi esas cosas así de grandote, yo dije, ay, no, pero estos no son los pequeñitos. Efectivamente, es del vaso filtrante, o sea, de la tapa. En la tapa viene un O-ring negro y ese O-ring en algún momento va a desgastarse. Y también es bueno tener un paquetito, vienen como 5. Y yo los Ok. vi y pues me llamó la atención. Tampoco sabía que el arandela es arandela y O-ring es O-ring, porque el O-ring es redondito totalmente. Eso lo aprendí Gracias. acá también. En casa. Sí. Gracias, Lina. Bueno, en las capacitaciones de Argentina normalmente al orden le llaman siempre a las arandelas o a las redonditas, pero sí, como tú dices, tenemos que tener de todo y además eso no es costoso. Uno va a una ferretería y va haciendo su compra de sus cositas que le van a hacer mucho más fácil poder hacer las instalaciones con comodidad. Entonces, recordemos que debemos conocer y manejar las guías de adaptadores. Es importante cuando veamos esas guías o las descarguemos del campus, analicémoslas, aprendámoslas. Con eso vamos a tener un poco ya de confianza cuando vemos ciertas griferías, porque vamos a entender más o menos cómo funciona este tema de la instalación. Crear un banco de imágenes con las fotos de instalaciones compartidas en los grupos y en las nuestras. ¿Sí? Vamos tomando las foticos y podemos, le vamos colocando qué adaptador colocamos o bajamos las que ponen en el grupo también muy generosamente nuestros compañeros con esos datos y vamos armándonos nuestra carpeta. Es útil para nosotros y es útil para cuando tengamos nuestros patrocinios que nos hagan preguntas de instalación, ya sabemos cómo les vamos a apoyar en ese momento. Repasar las capacitaciones del campus, como les decía hace un momento, si colocamos en el campus la palabra instalación, vamos a ver muchos tipos de instalación. Aquí vimos la más frecuente, la que más hacemos, que es la de la cocina, pero también está la instalación de las duchas, del bajo mesada, de un stopper. Entonces, en el campus vamos a encontrar mucha información o en el canal de YouTube de la empresa. Y algo importante es que mantengamos la calma, ¿sí? Que a veces nos angustiamos, sobre todo cuando empezando y vemos una grifería que no conocemos, que no es la con la que practicamos, y nos estresamos y pensamos que vamos a dejar una fuga. A veces se nos dañan cosas en las instalaciones, se nos dañan cosas. Cuando empezábamos con mi esposo, una vez inundamos un apartamento porque no encontramos dónde cerrar el registro para poder hacer la instalación de unos C3. Y eso fue terrible, fue angustioso, pero bueno, la persona que estaba allí pendiente que hiciéramos la instalación muy amable, muy tranquila. Y si uno mantiene la calma, pues va a ser más fácil buscar la solución, porque a veces nos pasan cosas que no están programadas dentro de la instalación, pero que si estamos calmados vamos a poderles dar manejo. Y todo, básicamente todo va a tener solución, así nos tocará llegar a comprar una grifería. Hablar con el usuario, le vamos a poder generar nosotros a él confianza. ¿Sí? Vamos a generarle confianza porque se va a dar cuenta que nosotros venimos haciendo esa tarea. Y si es de las primeras veces que lo hacemos, pues tratemos de practicar antes en nuestra casa, con la grifería que tenemos en la cocina, aprendamos a manejar la pinza,
¿sí? Si no lo hemos hecho, entonces es a graduar, cómo le genero o no le genero presión para abrir o cerrar. Y eso lo puedo practicar en casa con el palo de la escoba, ¿cierto? Puedo ir haciendo el ensayo para tener como la fuerza en la mano de saber cómo le puedo calibrar el tamaño. Hay unos detalles que olvidé decirles al principio que nunca olvidemos que debe ir esta llavecita que nos permite a nosotros, cuando hacemos la instalación y de pronto el bypass quedó girado, no queda de frente, esto entra perfectamente colocando aquí la llave del bypass y me permite, agarro la llave en la parte de arriba, y si ya he hecho la instalación, allá agarro la llave aquí, coloco este en el bypass y lo giro con seguridad. Y me va a permitir darle esa vueltica que le haga falta. O si tengo un pequeño goteo, esta llavecita es muy útil para que podamos hacer ese cierre. Estas, a veces cuando son canillas hembra y hay que sacar el cortachorro, estas nos pueden ser útiles para ingresar y hacer ese giro y poder sacar ese cortachorro que está ahí adentro. ¿Sí? Esta llavecita. Y esta otra, como les mostraba, pues nos va a ser útil para cortar el cortachorro de nuestro bypass y poder hacer la adaptación. Lili, Perdón, mira, Dime, si el cortachorro que necesito sacar no trae la hendidura en la mitad como para utilizar la llave y, y en los bordes tampoco trae como esa forma, esos dientecitos de la llave de colores, ¿cómo puedo sacar entonces ese cortachorro? Eso me pasó esta semana. esas llaves que no tienen, para estas llaves que no tienen los dientecitos, tienen Ajá. dos indijas chiquiticas. Si te das cuenta, te vas a dar cuenta, tiene dos indijas chiquiticas en cada lado. Entonces, eso, tomas un cuchillito de mesa y, y ahí metes el cuchillito y giras al lado de contra la manecilla del reloj y ahí lo vas a soltar. Ese sale completo porque es un cortachorro que está como intrínseco. Pero y ahí viene un adaptador, creo que es el 209, es un especial que es larguito. Tienen que solicitarlo. Ayer puse uno de esos, entonces pasa mucho, o bueno, cuando encontramos eso que son muy raramente nos pasa. Ok, gracias, gracias. Jero. Y hay un adaptador, yo no lo he utilizado, pero porque quiero buscarme la grifería lisa de confianza para ensayar lo que es este, ¿sí? Que se llama adaptador mariposa. Es para cuando son grifos así lisos. ¿Cómo se utiliza? Hay una llavecita que viene en el kit, que tal vez la han visto, que es esta, que uno normalmente como que no le haya sentido, pues esta llavecita es para este adaptador. Entonces, cuando es liso, vienen tres, en el kit de ingreso normalmente viene por lo menos dos. Debo colocarlo, después de retirar el cortachorro, lo coloco aquí adentro, ¿sí? Y cuando ya lo coloco adentro, él está diseñado, esto es una super herramienta que nosotros tenemos como subvalorada. Por eso nos toca ensayarla. No tengo la experiencia, pero quiero buscarme una canilla donde la pueda ver cómo funciona para ver qué tal le va con nuestra presión, que tal vez puede ser el inconveniente. Pero luego que yo ya lo he ingresado ahí, este se expande. ¿Cómo se expande? Yo coloco la llavecita, ¿sí? De abajo hacia arriba, pero no es para girar la llavecita, porque si yo giro la llavecita, lo que hago es soltar la pieza, ¿sí? Sino después de que coloco la llavecita, yo empiezo a girar el adaptador y eso permite que esta piecita se expanda y se expanda tanto que quede ahí fija dentro de la boca de la canilla, ¿sí? Entonces, si alguno puede hacer el ejercicio, si no lo ha hecho, hay un video, pero no lo encontré, donde muestran toda la conexión que se hace con esto. Pero vale la pena que lo ensayemos. Si tenemos una canilla cerca, si no es tan complicado, si es alguien de confianza, pues hagamos el ejercicio, porque esto quedaría muchísimo más bello que el manguera. Y digamos que esto nos solucionaría casi que cualquier canilla difícil, aunque tenga un adaptador, pero que no lo tengamos a mano, ¿sí? O sea, Porque Lili, está dice, son como un universal. este es un universal mariposa.
Pero bueno, no es tan universal porque este sí hay 3 calibres diferentes. ¿Sí? No sé si no les llegó a ustedes en el kit, no sé si es que acá ya no está llegando. En Pero mi kit, exactamente es para qué, Lili. para cuando son grifos que no tienen rosca. El manguera va por encima del grifo. Este va por la parte de adentro del grifo. Y es un adaptador y cuando yo le coloco la llavecita y lo giro, él empieza a expandirse. ¿Sí? Y se abre, se abre, se abre y queda a presión dentro de la canilla. ¿Sí? Y hay 3 medidas diferentes. Lo Hay pediré. canillas pequeñitas, por ejemplo, hay una grifería Cárdenas, que esa es una grifería más, cuando la ve uno como que, ay, porque ningún adaptador de los normales no funciona. Podríamos ensayar con estos porque hay uno que tiene este bujecito pequeño. ¿Sí? Entonces, Yo tarea, el primero que pueda ensayarlo. los Ya, había visto ya y yo decía, lo voy ¿de a pedir. cuándo voy a usar uno de esos? ¿Cómo se utilizarán esos adaptadores? Y te aseguro que me hubiese llegado y hubiese quedado azul como los pitufos porque no hubiese sabido cómo hacerlo. Gracias Exacto. porque me acabas de entregar una información súper Sí, poderosa. una tarea que podemos hacer porque este puede ser una mejor solución que el manguera. Además, su diseño, esto es alta tecnología, creo yo. Su diseño, esto se adhiere, es como una goma. Entonces nos va a hacer más fácil ese trabajo. Y yo lo coloque, que lo pueda dejar ahí fijo. Pero entonces la tarea es que lo ensayemos para que contemos nuestra experiencia, mandemos la fotico, porque puede ser todo un datazo. Y Me ahí vemos, imagino que eso es más que todo para los grifos, las canillas de los baños, ¿verdad? Que son unas llavecitas pequeñas. no, esto es para los grifos de cocina que son lisos, que no tienen rosca ni adentro ni afuera. Es como Ah, un ok. sustituto del manguero, ¿sí? Ah, ok. Es un sustituto del Gracias. manguero. Solo que si lo logramos con esto, pues va a quedar bellísimo, lo que no pasa tanto con el manguero. Entonces, hasta aquí llega nuestra capacitación del día de hoy. Cuéntenme si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Cuéntenme si aprendieron algo nuevo. Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos experiencia en este tema de las instalaciones, pero recordar los detalles nos ayuda a estar revisando nuestra maletica, nos ayuda a mejorar, a ser más profesionales en las instalaciones. Lo que queremos es que las instalaciones queden bonitas, queden bien hechas y como que no deterioren el trabajo que ha hecho la compañía en hacer un equipo hermoso con adaptadores para todos los tipos de canilla y que de pronto con la instalación dañemos un poco ese trabajo. Sí, Vicky, cuéntame. Bueno, bueno, quería preguntarles algo, pues yo tengo muy poca experiencia, apenas llevo un mes en la empresa. Ay, qué pena que estoy en casa, estoy aquí en el gimnasio. Tranquila. Bueno, lo que puedo decir que esta semana hice una instalación y ahorita las fotos que mostraron era una grifería de la que sale como una Una foto, manguerita. sí, un extensible. Es una extensible. Yo hice la adaptación, les dejé pues ensayando el equipo. Cuando ya volví pues como a hacer pues como las preguntas de cómo les había parecido, y una de las objeciones fue que la manguera, como yo la dejé instalada, no les, no salía, o sea, quedó fija. La extensión no quedó como saliendo, entonces pues fue como una de las objeciones que me hicieron. Entonces yo soy pues muy nueva, no sé, ya vi que lo mostraron pues como antecitos, que dejan como la manguera como suelta, pero yo después cuando fui a retirar el equipo, vi que la manguerita es muy pequeña, la del equipo, entonces no deja salir la otra. Ahí qué se haría. Mm. ¿Y tú pegaste la manguerita gris o negro? Sí, yo la pegué. Cuando son estos, no se puede pegar, porque se Ah, necesita que tanto nuestra manguera como la del grifo pueda moverse, quede libre, ajá, ¿sí? Entonces, no ahí sí, eso sí es un caso, un detalle importante. Mira, vi que en las instalaciones que no podemos ajá, pegarla porque lo dejamos fijo. Lo claro, y yo tratamos de no, yo no organizar lo tenía más ni estético. idea. Sí, sí.
Sí, sí, pero bueno, qué buen Ah, dato nos das, porque mira que ese es un detalle que se pasa por alto, pero, y claro, uno como que uno ya lo da por sentado, no la pego, pero mira, es importante tener en cuenta que en esa grifería no podemos pegarlo a la canilla. exacto. Ah, bueno, Gracias, mil gracias por gracias el Vicky por dato. el aporte. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Vamos a tomarnos la fotico de rigor, si alguien puede prender su cámara para que quedemos bien. Gracias Vicky por acompañarnos en la foto. Si alguien más se anima, si alguien no se Vicky, anima, no hay problema. ahí te doy también como una retroalimentación en esos casos cuando de pronto hay ese tipo de grifos como los que mostraba Lili. Muchos les parece incómodo la manguerita y se enreda, pero ellos han probado el producto, les gustó el agua y todo, entonces tú ahí le puedes ofrecer el bajo mesada. Ven, mira, tengo esta opción, siempre ten la fotito y dije, mire, te gustó el agua, sé que te puedes ayudar, entonces tenemos una opción para que tu grifo y te ponemos esta acá y le puedes mostrar la opción de un bajo mesada, también es algo que puedes utilizar. Sí, yo les di esa opción. Les di la opción. Pues yo de pronto por allá medio que encuentro, le dije, no, de pronto si se deja suelta. Pues yo le dije, no, se puede instalar de otra manera. O sea, eso es la solución, la hay. Les dije Sí, yo. esa es la actitud, Vicky. Pero, Así nos toca llegar. La solución la hay, exacto. la que sea, cambiar el grifo y Sí, yo toca, le pero la hay. dije, exacto, yo les dije, no, la solución, eso no es problema. Pero bueno, Mm. esperar a ver qué deciden. Bueno, vamos a tomar la fotico. Vamos a tomar la fotico, sonrisita. Mm, Ahora sí, ahora sí. Vamos a ver. listo. Listo, fotico. Ay, Ernest prendió la cámara. Vamos a otra vez a intentarlo aquí. Otra vez, sonrisa, sonrisa, sonrisa. Muy bien. Bueno, compañeros, muchas gracias por este espacio en el que todos aprendemos, ¿sí? Gracias a ti, Lili. Espectacular hoy.